Bien, continuamos con Síntesis y hoy vamos a recibir a alguien que estuvimos extrañando en la semana pasada, pero lo perdonamos porque estaba de viaje. ¿Cómo le va, Fidel Pichardo? ¿Cómo está usted? Muy bien, Marcela. Y a los amigos televidentes, estamos muy, pero muy bien. Y es bueno que nos cuente lo que estábamos hablando lo que estábamos hablando recién antes de entrar aquí a compartir con la gente que nos ve. ¿Cómo vio usted Puerto Rico? No, recuperándose. Los puertorriqueños son tremendos. Son gente trabajadora, gente orgullosa, ¿entiendes? Que mantiene su dignidad a toda costa. Han echado para adelante rápidamente el país, obviamente con ayuda federal de los Estados Unidos, pero esa ayuda no sirviera de nada sin la voluntad y la dignidad con la que ese pueblo se maneja para echar hacia adelante. Existe ahora una discusión en Puerto Rico sobre el sistema de ayuda implementado por las autoridades federales de los Estados Unidos y por el gobierno puertorriqueño para apoyar a aquellos aquellos miembros de la población más vulnerable, que no tienen recursos y que están inscribiéndose a razón de 20,000 personas mensuales, Marcela, en un programa de ayuda o de asistencia social. Como contrapartida está las voces que dicen que Puerto Rico tiene que levantarse trabajando, no manteniendo a aquellos que no quieran trabajar. Entonces, esa es la discusión que existe en este momento. Por otro lado, quiero resaltar en el caso de Puerto Rico, aprovechar esa coyuntura para decirte la alegría que sentí al ver la organización que tienen los puertorriqueños en su recuperación, ¿verdad? Son organizados. Además, la diferencia entre lo que se llama el Viejo San Juan, que es la especie de zona colonial de la capital puertorriqueña, en relación a nuestra zona colonial, ¿verdad? Y especialmente a nuestro puerto. El puerto donde atracó el ferry en el cual nos transportamos en Puerto Rico, en San Juan, un puerto marítimo, a diferencia nuestro, que es los barcos accesan a la ría de los Sama. A la población que no entiende el concepto de ría, es donde desemboca el río Sama con el mar Caribe. Ese pedazo se llama la ría, como si fuera la hembra del río, ¿verdad? Entonces, allá es un puerto marítimo, es puro mar, se accesa, está perfectamente limpio y tienen 3 playas citadinas, 3 playas en plena ciudad colonial y en plena ciudad comercial de San Juan, Puerto Rico. Entonces podemos confirmar que los cruceros, y en el caso suyo el ferry, que salen de Sanssouci, así se llama nuestro puerto, sí, ¿verdad? Sí. Que quiere decir sin problemas en francés. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que ven es basura flotando. Sí, cuando salimos de Santo Domingo es mucha basura, muchos vasos plásticos, muchas botellas plásticas, muchas lianas, basura en sentido general, porque toda la ría de los Sama, todo lo que está debajo del puente Duarte, el Juan Bosch, es ese cordón de miseria que durante 30, 40 años, 50 años se ha formado alrededor del río, ese cordón de miseria de gente empujada hacia los cascos urbanos a buscar mejores niveles de vida, y se han aglomerado ahí sin ningún tipo de organización. Eso se está remediando ahora por primera vez con este concepto de las barquitas, nuevas barquitas y demás, pero es un problema grande. Entonces, toda esa población que vive al margen de los ríos en República Dominicana, en la capital, tira la basura, sus desechos sólidos, sus desechos de todo tipo, a la ría, y eso se mantiene totalmente con mal olor y además bastante sucio. Pero es un problema que conocido. Solamente queríamos hacer la comparación con Puerto Rico, que es una pequeña isla, aunque pertenece a las Antillas Mayores, pero es la menor de las Antillas Mayores.
tiene solamente 8.600 kilómetros cuadrados, o sea, Puerto Rico es 6 veces más pequeño que República Dominicana. Es algo así como, Puerto Rico es entre San Pedro e Higüey. Eso es todo Puerto Rico. Y 3 millones de habitantes total, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos 3 veces más población y 6 veces más territorio. Y todas esas veces más basura. Exacto, exacto. Y quizás no la misma, el mismo concepto y la misma educación para la limpieza y para el orden. Así va a llegar, ahí va a llegar, Marcela, precisamente. En el viaje, cuando comentaba el viaje con mis familiares, decía, oye, la diferencia está en la educación. Porque no solamente la población normal en la calle, sino también los empleados y quienes te atienden tienen mayor nivel de educación. Esa educación se refleja también en el ornato, en la urbanidad, ¿verdad? En la forma en que tú tratas a tu ciudad. Entonces, fue muy interesante, muy bonito ver decenas de niños, quizás cientos de niños porque ya estaban de vacaciones, en las playas de la ciudad de San Juan. En el condado, la playa del condado, la playa creo que se llama el Cambrón, sí, el Cambrón, y otra que se llama Isla Verde, me puedo equivocar con los nombres, pero más o menos es así. Entonces, 3 playas en plena ciudad, que usted desde el casco histórico o desde la misma ciudad de San Juan, que es pequeña, usted caminando llega a las playas. Preciosas las playas, limpiecitas, con los baños funcionando. Imagínense usted de Guivia, en el Distrito Nacional, funcionando a toda capacidad, con baños instalados. Como debe de ser. Yo que tengo ya cierta edad. Zafacones cada tanto. Yo que tengo cierta edad, recuerdo cuando era pequeño que la playa de Guivia funcionaba perfectamente. Tenía sus baños, sus duchas, etcétera, etcétera. Puerto Rico, en sentido general, volviendo a la esencia, la población tiene algo, en la población común, tiene algo que nosotros, a un nivel que nosotros no hemos llegado de educación, y eso se refleja en todo. El ferry, quiero resaltar lo siguiente. ¿Qué tal el servicio? Al margen del anuncio, el ferry es una maravilla. Usted llega a tiempo, tiene 3 horas para chequearse, accesa sin ningún inconveniente. Están bien instruidos los empleados para guiar a los pasajeros, se accesa sin problema. Bueno, yo me tomé un Dramamine, sin embargo no lo necesitaba porque es un barco inmenso que transporta inclusive vehículos y a mayor tamaño, mayor estabilidad. Entonces los camarotes comodísimos, muchísimas atenciones a bordo, tiene piano bar, tiene un bar abierto, restaurante a la carta, restaurante de buffet. Entretenimiento no se acaba. Usted sale de acá a las 8 de la noche, llega ya a las 8, 7 y media, 8 de la mañana a Puerto Rico y viceversa. Y lo entretienen permanentemente. Cómodo, limpio, mucha atención, muy profesional. Muy profesional. Yo me sentí muy bien. Invito a toda la población a que se monte en el ferry, que lo utilice. Yo no sé si tenemos el anuncio del ferry, no sé si lo tenemos. Pero después de su comentario lo vamos a buscar. Pero al margen de eso, independientemente de eso, el servicio muy bueno, muy bueno. Tiene mucho personal dominicano. Es una empresa puertorriqueña que lo opera. Okay. El barco es griego, operado por una compañía puertorriqueña. Ajá. Pero con mucho personal dominicano que se ha adaptado muy bien y tiene un servicio al cliente excelente en el tema de la atención. Y Puerto Rico se está recuperando definitivamente de su huracán y están echando hacia adelante, como decía. Bueno. Preocupados, nosotros regresamos preocupados con el tema del brote de difteria, que preocupa a todo el mundo. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante con el verdadero experto en esa área a nivel nacional, el doctor José Manuel Puello. En un momentito lo tendremos. Es la persona con mayor autoridad en todo el país para tratar este tema, ¿verdad? Y educar a la población con respecto a en qué aspectos debe preocuparse y en cuáles no tanto, ¿verdad? Pero, pero sin dejar de preocuparse.
No, O sea, es importante estar atentos, justamente es una alerta epidemiológica que ha lanzado el Ministerio de Salud Pública, que justamente dice, no es para alarmar, no es para asustar, pero justamente es una alerta para que en el caso, Dios nos libre, de que haya un brote, una epidemia de difteria, la gente sepa qué es lo que tiene que hacer y sobre todo lo que se está haciendo ahora, que es la vacunación. Y en el caso de los niños, chequear, como yo les decía hace un ratito, el librito de vacunación y preguntarle al pediatra, ¿necesita un refuerzo? Claro. Porque ellos son los que saben. Claro. Entonces, si se necesita un refuerzo, se lo da y ahí están protegidos los niños. Claro. Eso lo vamos a tratar con mayor amplitud ahora con el doctor José Manuel Puello en unos momentos en la entrevista principal de Síntesis el día de hoy. De Síntesis, Derecho y Justicia, pero... también la salud es un derecho, claro, eso ¿verdad? es lo más importante. Mira, en el día de hoy los amigos televidentes esperan que hablemos de Derecho y Justicia, ¿verdad? La justicia entra en una especie de receso por el asueto de Semana Santa. Tanto la justicia, entiéndase, Poder Judicial como el Procuraduría General de la República, o sea, el órgano persecutor y el órgano juzgador, entran en un receso por unos días, por lo que nosotros también vamos a entrar en un poquito de receso con respecto a temas profundos en relación a la justicia. Sí le prometemos para la semana que viene tratar un tema interesante. Primero, la valoración de este último año en el Poder Judicial, luego de la cumbre celebrada el año pasado, consecuencia de la crisis institucional del Poder Judicial, que tuvo que ver con el sometimiento de varios jueces acusados de corrupción y de recibir canonjías y sobornos a cambio de sentencias en favor de acusados de delitos muy graves. Esa cumbre del Poder Judicial arrojó una serie de resultados que han sido aplicados. Cabe resaltar, Marcelia y queridos televidentes, para los que no lo saben, porque los que no están en el día a día hay algunos aspectos que desconocen, que la Suprema Corte de Justicia en este momento, el Poder Judicial está liderado en este momento por uno de los abogados más duchos, más experimentados de la República Dominicana. Doctrinario, o sea, autor de muchos libros en materia jurídica, especialmente en vía de ejecución, procedimiento civil en la República Dominicana, catedrático universitario de varias generaciones, incluyendo la mía, ¿verdad? Y un abogado en ejercicio pleno durante más de 40 años, que es el profesor y magistrado Mariano Germán Mejía, cuya capacidad y honestidad está fuera de toda duda. Entonces, tenemos en buenas manos el pandero, ¿verdad? Sin embargo, la situación no es fácil, es difícil y no basta el tiempo que tiene el magistrado Germán en la justicia para resolver todos los problemas. Eso cabe resaltar, sin dejar de denunciar cuando se cometen deslices. Hay un campo del derecho dominicano que es poco criticado, porque no maneja los casos de alto relieve, por ejemplo, los casos penales. Normalmente la población escucha en los periódicos, en los medios de comunicación, los temas sobre asesinatos, sobre robos, sobre narcotráfico, sobre corrupción, sobre delitos graves, que se manejan en el aspecto penal, o sea, que conllevan una pena de prisión para los imputados. Y sobre la corrupción que existe o en el Ministerio Público, que es un órgano acusador en materia penal, materia represiva, o en los jueces que juzgan esos tipos penales, ¿verdad? Y ese es el centro de la crítica. Sin embargo, los aspectos más relevantes de la justicia, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo, no tienen que ver con los aspectos penales, sino con los aspectos civiles y comerciales, que es donde se maneja la gran masa de intereses económicos de un país. O sea, el Poder Judicial tiene que lidiar en el aspecto civil, las cámaras civiles y comerciales, lidiar con los intereses económicos encontrados.
Entonces, esos jueces, al momento de tomar una decisión, pueden determinar la desaparición de una empresa, la quiebra de un comerciante, la pérdida de bienes de una familia. O sea, son temas importantísimos. Y ahí, aunque no se resalta, porque no tienen el relieve de los aspectos penales, existe, y el magistrado Mariano Germán Mejía, que es el más experto en esa área, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero un abogado, como dijimos, de 50 años de ejercicio, sabe perfectamente que existe corrupción, que es la más frecuente, la más silente, pero más frecuente que existe en el Poder Judicial. Esa corrupción de los aspectos civiles y comerciales, tanto de los jueces de primer grado como de las cortes de apelación y a todos los niveles. Esa corrupción es peligrosa, es consuetudinaria. Por eso ustedes ven a grupos de presión que pretenden de alguna manera aupar a sus abogados de cabecera o sus abogados corporativos, auparlos a posiciones dentro del Poder Judicial, pero no en una Cámara Penal, sino en una Cámara Civil y Comercial, donde se discuten, se dirimen los conflictos comerciales, empresariales y civiles en la República Dominicana. Capturar el sistema de justicia civil y comercial en la República Dominicana ha sido un objetivo permanente de los grupos de presión empresariales, comerciantes en la República Dominicana. Y es un tema que no se discute, es de baja intensidad, porque los medios de comunicación en control de los mismos empresarios y grupos de presión que promueven a sus abogados corporativos a ser jueces de primer grado de las Cortes de Apelación y hasta la Suprema Corte de Justicia, no les conviene que se dirima el hecho de que existe corrupción y tráfico de influencia real en las decisiones civiles y comerciales del país. Cuando en esas jurisdicciones se manejan cientos de miles de millones de pesos y decenas de miles de millones durante años de dólares de los intereses empresariales, civiles y comerciales del país. Entonces, tener capturado el sistema de derecho civil y comercial y algunos jueces responder más a los intereses de los grupos de presión o grupos empresariales o grupos comerciales, más que a la justicia y a la equidad, entonces es muchísimo más peligroso que un juez corrupto en materia penal. Aunque el juez corrupto, que es muy esporádico, o el fiscal corrupto en materia penal, salga en primera plana de los periódicos, y los jueces de primer grado, de corte de apelación y de cualquier nivel en materia civil y comercial nunca salgan en un escándalo, porque son escándalos que se manejan a baja intensidad. Ese es un tema que le prometemos a los queridos televidentes desarrollar en las próximas semanas con mayor detenimiento, con mayor nivel de detalle. La aspiración de toda la República Dominicana es que los jueces, que son estos individuos a los cuales le concedemos el privilegio de poder decidir sobre los bienes y la vida del resto de la población, sean personas imparciales y honestas. Eso es lo principal. Y que no respondan a intereses particulares, que sí responden en este momento a intereses particulares. Y que exista, atención, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, una verdadera auditoría, no solamente de la cantidad de casos, ni de la moratoria es el retardo en fallar, no, sino la calidad de los casos. Un juez siempre se puede equivocar y para eso existen las instancias, segundo grado, o sea, la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia. Un juez siempre se puede equivocar, pero es bueno, profesor Mariano, que se analice la parte maliciosa de las sentencias. O sea, un juez puede equivocarse en la aplicación de la ley. Pero no siempre. ¿Me entiendes? No hay ningún inconveniente.
Eso es una cosa. Y otra cosa es que a pesar de decisiones recurrentes de la Suprema Corte de Justicia, que es el que traza, la institución que traza los lineamientos a los tribunales inferiores, y a pesar de las leyes, un juez desnaturalice los hechos para favorecer una parte, o tuerza el espíritu de la ley y de la jurisprudencia para favorecer unos intereses en detrimento de otros. Cuando eso es muy grosero, cuando eso es muy obvio, y el juez no puede alegar ignorancia, entonces el profesor Mariano se debe someter a auditorías de calidad de las sentencias. Y si hay que someter a procesos de cualquier naturaleza a los jueces civiles y comerciales, tanto de primer grado como la corte o de cualquier nivel, hacerlo, porque ahí es que se manejan los grandes intereses en la República Dominicana. Es un tema bastante complicado, bastante delicado. Y que la gente no lo nombra. No lo nombra. Da como miedo, ¿verdad? No, eso es, pero por debajo, de baja intensidad, hay críticas. Y grupos de poder económico disputándose que sus abogados particulares sean jueces. Para luego pedirle cuentas hacia atrás. Okay. Bueno, en los demás casos, magistrado, falle como usted quiera. Pero en los casos de nosotros que te pusimos ahí, tú vas a fallar de acuerdo a nuestros intereses. Y eso sí es corrupción del más alto nivel. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que es de baja intensidad y no tiene que ver con un preso, ni narcotráfico, ni mucho menos, pero es tan o más peligroso que la corrupción en materia penal. Cuando la justicia no es libre, ¿verdad? Claro. Eso tenemos que desarrollarlo despacio. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los abogados en ejercicio saben perfectamente lo que estamos hablando. Bueno. Y es un tema que vamos a tratar con la responsabilidad debida, obviamente con la prudencia también adecuada. Por cierto, el Listín Diario tiene en su portada el día de hoy 154 han sido condenados a penas de 15, 20 y 30 años. La Fiscalía del Distrito Nacional logró que los 4 tribunales colegiados de esa jurisdicción dictaran 154 sentencias condenatorias de 15 a 30 años de prisión contra acusados de distintos delitos, en su mayoría vinculados a homicidios, narcotráfico y robo. Las sentencias fueron dictadas por el primero, segundo, tercer y cuarto tribunal colegiado desde enero del 2017 hasta la fecha. 154 condenados. Eso es bueno, eso es la que está en la portada de un periódico. Sí, lo que está resaltando la magistrada es lo siguiente. Es la cantidad. Exacto, es la cantidad, porque acuérdate que... Y solamente desde enero. Claro, que es el órgano, ella representa en el Distrito Nacional, que es la jurisdicción de mayor actividad, al órgano persecutor. Y para ella es un éxito las condenas. O sea, cuando ella tiene condena yo llevo un proceso, he analizado que hay indicios, he recabado las pruebas y he conseguido una condena. Es un éxito para el Ministerio Público. Lo segundo que hay que resaltar es que los tribunales colegiados, antes de la normativa procesal penal, era muy difícil que consiguieran sentencias, que obtuvieran sentencias en tiempo tan breve. Ahora se conocen los casos ya en un tiempo récord en términos relativos, y los tribunales colegiados también están haciendo su trabajo, fallando prontamente esas decisiones y llegando a la Corte de Apelación en la Suprema Corte de Justicia rápidamente y teniendo condenas en firme también en tiempo récord. La justicia está trabajando. Lo que pasa es que la normativa procesal penal que inició en el 2006 ahora cumple unos 10, 12 años y todavía está en transición, para que los actores del sistema la comprendan y la población en sentido general la asimile. Bueno, hay muchas cosas de justicia, ¿verdad, doctor? Sí hay, nosotros hablamos entre Puerto Rico y cosas. No, lo vimos ahí que usted andaba paseando en el ferry. No, excelente el ferry. ¿Te gustó? Feliz, feliz de la atención. Eso es excelente. Bien, señores, hay una información en la prensa que circula por toda la prensa de América y en República Dominicana, vimos que lo destacó el periódico El Diario Libre, aunque no acostumbramos a hacer referencia a otros trabajos, pero yo creo que como síntesis ha manejado el tema de Odebrecht desde su inicio, y creo que en el equipo hemos dado todas las opiniones, ¿verdad? Tenemos el caso de un Andrés Terrero que ha emitido todas las opiniones
Yo creo que desde el punto de vista técnico, a nivel de lo que significa probar la corrupción, cuáles son cómo deben funcionar. El tema del lavado. Y el tema del lavado con Aeromi Castro, que hemos tratado bastante, así como en los miércoles aquí en Derecho y Justicia, hemos hablado mucho de lo que son los acuerdos internacionales, la ley en cada país, el derecho a que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el que usted no puede ser juzgado en dos lugares al mismo tiempo, el origen del caso Odebrecht, el problema de la opinión pública en República Dominicana, la distorsión de las informaciones, la jurisprudencia en cada país, y hemos sido bastante claros en cuanto a esto. Y hoy esta noticia yo creo que hay que destacarla y hay que explicarla. Vemos cómo con un titular impactante, pues yo creo que también no se puede andar celebrando, ¿verdad? Sí. Pero Odebrecht festeja su primer contrato con una firma pública en Brasil, tras el escándalo de Odebrecht. En Sao Paulo, la constructora Odebrecht festejó ayer firmando con la compañía Furnas, que es una subsidiaria del grupo brasileño Eletrobras. Sabemos que el caso Lava Jato fue con Petrobras, ¿verdad? Y con todo esto ahora tenemos Eletrobras, su primer contrato público luego del escándalo de corrupción que se originó allá. Nosotros hemos dicho siempre aquí que si en las pruebas se originan de Estados Unidos, que tanto que se dice, que no es verdad, pero que es de Estados Unidos, y de las delaciones premiadas de Brasil, y que Odebrecht hizo una estructura y preparó una estructura de defensa bien encaminada, bien estructurada, que va en forma de sombrilla desde su origen hacia los países donde tenían subsidiaria como este. Y pongo el ejemplo hoy porque nosotros no estamos aquí para decir lo que la gente quiere escuchar, sino para decirle a la gente cómo funciona. Odebrecht continuó trabajando normal y licitando en Brasil. Decían de Terrero esta mañana, cambiaron sus autoridades y se comprometieron a un pacto de ética y a cumplir con sus sanciones económicas que se le impusieron. Y hoy el señor Odebrecht está en su casa, con un acuerdo que lo llevó, desde su origen lo llevó hasta ahí, con el compromiso de mantener las obras y de terminar las obras. Vemos, como decíamos desde el principio, y nadie nos hacía caso. Ah, no, Michelle está defendiendo. No, yo estoy diciendo las cosas como son. ¿Cómo a mí me pueden decir que los Estados Unidos están presionando que se cubra la corrupción en República Dominicana y que aquí hemos dejado las obras abiertas, obras trabajando en República Dominicana, y que eso hay que cerrarlo y sacar la empresa del país, cuando los países que son los que nos mandan las pruebas y las delaciones premiadas y de donde comienza todo, están autorizando obras? En Estados Unidos, oigan bien, primero no hay un preso y nunca se detuvieron las obras. Muchas obras se mantienen en Estados Unidos y hoy tenemos ahí ya la primera obra producto de una licitación pública, porque creo que también en Brasil las que no se detuvieron, ¿verdad? Sino la nueva. Ahí está Odebrecht festejando el que se mantenga esto. A la gente que no le guste lo lamento, ¿verdad? Sí. Porque hay gente que no le gusta que tú digas, ah, no, aquí había que coger la gente, estrangularlo, botar el dinero en el zafacón, sí, ¿verdad? Que se ha invertido en esas obras y inhabilitar a las empresas que hagan esto, que tengan estos actos. ¿Y quién te dijo a ti? Si eso es parte de su estructura, eso es parte de su acuerdo. Y eso en una empresa de ese tamaño. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el Citibank, yo creo que fue el Citibank en Nueva York, que fue acusado con que tenía una estructura de lavado dentro. ¿Qué se le hizo al banco? Se le pusieron sanciones. Una multa económica. Se le ponen una multa económica y desapareció el banco. No. Estados Unidos es un genio haciendo acuerdos económicos con las empresas. Acuerdos que les resuelvan. Los problemas de dinero se resuelven con dinero. Los problemas de dinero se resuelven con dinero. Y ahí uno lo ve, y aquí no, aquí hay que cogerlo por el cuello y estrujarlo, olvidándose de las leyes, olvidándose de esto.
nosotros decían que nosotros no hemos acusado a nadie de Odebrecht, del caso de la empresa Odebrecht. Y yo decía, pero el acuerdo de Odebrecht no tenía que hacerlo. Porque si nosotros hubiéramos acusado a Odebrecht, ¿quién era el responsable de Odebrecht? Marcelo Odebrecht. Y Marcelo Odebrecht no estaba preso allá. Y si tú estás preso allá y estás siendo juzgado allá, ¿tú puedes estar siendo juzgado aquí? No. Entonces, hay gente que no quiere, como tú decías una vez, que hay peores ojos que lo que no quieren ver. Sí. ¿Verdad? Entonces, es bueno resaltar esta noticia. Y no solo Brasil, Suiza y Estados Unidos y Brasil son los contratos que le permiten a esa constructora mantener su operación y cumplir con todas las... Creo que Odebrecht está trabajando en la ampliación del aeropuerto de Miami. No, pero es que tiene muchas obras, Fidel, estamos hablando, oye, decenas de obras tiene Odebrecht abierta en Estados Unidos y en Suiza y en Brasil, y ahora hablo de la nueva porque lo raro es que es nueva. O sea, es como que hoy hagan una licitación en República Dominicana nueva para la carretera Santo Domingo, Puerto Plata, bueno, aquí, y la gane Odebrecht. Entonces dirían, la compañía está inhabilitada. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Brasil hoy, al punto de que nosotros vemos como, no, porque aquí, por ejemplo, yo creo que aquí no está, y se habla de que la ley de compra y contra, y habría que analizar todo eso. Ahora, las obras que estaban abiertas, había que terminarlas, porque nosotros siempre hemos dicho, hay que terminar Catalina, hay que terminar Catalina, y eso es una parte que hay que tratar de escuchar. Mira, el mismo Nicolás Maduro, que habló tanto de Odebrecht, anunció en esta semana que volverá a llamar a la constructora para que termine las obras que estaba operando por la cantidad de obras, que las vamos a nacionalizar, que se cogieron el dinero, qué sé yo cuánto. Ahí está anunciando Nicolás Maduro que le va a entregar las obras de nuevo a Odebrecht para poderla terminar. ¿Ustedes saben por qué? Porque papeleta mató a menudo. Porque cuando hay que terminar una obra y hay que pagar una quincena, a Odebrecht no se le aprieta el pecho, ¿verdad? Mira, y además, yo creo que República Dominicana, el acuerdo económico al cual arribó, le fue muy conveniente. Nosotros hacemos el comentario que si ellos admitían la falta y aceptaban pagar la multa que eventualmente le correspondería, en caso de condena, entonces ¿por qué llevar un proceso? Y es que una empresa, a los queridos televidentes, una empresa es una ficción jurídica, es un ente inmaterial, ¿verdad? Entonces, esa empresa puede estar compuesta por ciertos ejecutivos coyunturales. A esa empresa, al margen de sus ejecutivos, se le impusieron sanciones de multa, equivalentes al duplo de los valores involucrados en el soborno, que ascendían a unos 90 y pico de millones, por dos, fueron 184 millones de dólares de multa que aceptó Odebrecht pagar sin celebrar el proceso. En caso de haberse metido en el proceso la compañía Odebrecht, la sociedad Odebrecht, al final de ese proceso hubiéramos tenido nada más y nada menos que exactamente lo mismo que conseguimos con el acuerdo. Esa es la bondad del acuerdo, ¿verdad? Y como tú bien decías, Michelle, fue una estrategia de Odebrecht en todos los países donde tenía este tipo de situaciones, donde había sido señalada en aspectos de posible soborno para obtención de obras, ¿verdad? Entonces, ese acuerdo, ese muñeco fue sembrado en cada país y fue ejecutado exitosamente hasta ahora. Lo que tú decías de Marcelo Odebrecht es que Marcelo Odebrecht es nada más y nada menos, era nada más y nada menos que presidente de Odebrecht en la matriz. Y el presidente de esa compañía es el representante legal. Cuando usted procesa penalmente a una sociedad comercial, usted no puede meter preso a la sociedad, que es una ficción jurídica, es inmaterial. Si usted tiene que llevar una sanción de tipo penal, de prisión contra alguien, ese es el representante legal de la sociedad. Y el representante legal de esa sociedad era Marcelo Odebrecht y estaba siendo procesado, como bien tú dijiste, en Brasil por los mismos hechos, por el soborno, tanto en Brasil como en otros países. Y fue condenado
creo que a 19.5 años de prisión, y luego con un acuerdo resulta que va a cumplir esa prisión de manera domiciliaria en su casa, ¿verdad? Entonces, llevar un proceso contra ese representante legal en República Dominicana era jurídicamente imposible, porque sería juzgar 2 veces a ese individuo por el mismo hecho por el cual ya fue juzgado en Brasil. Es decir, que en ese aspecto de la negociación fue exitosa. Sí, pero también, Fidel. Y el tiempo, Michelle, como tú dices, el tiempo cierne la paja del trigo, determina qué es la verdad de lo que era fuegos artificiales, de lo que era el humo del proceso. Bien, pero también otro aspecto que yo creo que debemos de ver un día como hoy, hablando de derecho y de justicia, yo creo que son el tema de las pruebas. Y yo creo que es saludable para el procurador todo esto que ocurre, porque la verdad que, como dicen, fuego por arriba y fuego por abajo. El procurador la gente tiene que ver en esa misma función, en función de lo que está pasando en Brasil y de lo que está llegando, son las pruebas que puede tener él. Y ahí me voy al caso ya que está abierto en República Dominicana. Se pidió prórroga, hay que documentarlo. Fíjense que en ese libro que yo le traje ayer o antes de ayer, que tiene que ver con las pruebas de Odebrecht, cuando tú te pones a analizarlo, ¿tú sabes cuáles son las pruebas para los 14? El análisis de su patrimonio, su vinculación, de su incremento patrimonial. De su incremento patrimonial, pero vinculaciones directas con el caso de Odebrecht. Ahí está, yo estaba viendo el libro de lo que tiene que ver con República Dominicana, el paquete de pruebas. Vinculaciones directas. Mira, entonces, oye bien, veremos cómo esa gente ahora se defienden, pagan sus impuestos o son acusados de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Pero Odebrecht, corrupción, Rondón, yo no vi una prueba de Rondón con una fundita en la mano ni un maletín. Claro, ese es el tema, mira. No lo veo, yo lo que veo a Rondón con un contrato donde en la delación premiada dice que Rondón tendría 4 funciones en República Dominicana: contratista, representante, alquila equipo y maneja otra subsidiaria de otro país. Mira, tú sabes perfectamente, Michelle, que yo tengo la percepción, no la prueba, la percepción, igual que la mayoría de la población, de que posiblemente haya existido un manejo absolutamente fraudulento en la obtención de obras y que circuló dinero para la obtención de esas obras, porque fue confesado por el propio Odebrecht. Ahora bien, de ahí a probar, más allá de cualquier duda razonable, la culpabilidad de estos coimputados en ese proceso, hay un trecho muy largo. Cuando hablamos más allá de cualquier duda razonable, no puede ser sobre la base de especulaciones ni de presuponer que un incremento patrimonial de un individuo tiene que ver específicamente y directamente con la recepción de un soborno. Si en ese expediente, Michelle y queridos televidentes, no existen testigos que digan que con sus ojos observaron a un funcionario de Odebrecht entregar dinero a un agente en República Dominicana con la finalidad de que ese agente entregar ese dinero a un funcionario con la posibilidad de otorgarle una obra, entonces no habrá pruebas. Si no existen esos testimonios, un testigo ocular que con sus ojos, no que escuchó, que alguien le dijo que otro comentó, no, sino que con sus ojos observó cuando a alguien le entregaron un fajo de dinero equivalente a tantos millones de pesos o dólares, a cambio de la obtención de una obra, entonces ese testimonio no funcionará. Si no existen testigos que con sus oídos, con sus propios oídos, o valga la aclaración, escuchó cuando un empleado, funcionario, ejecutivo de Odebrecht o un agente representante de Odebrecht entregó
una cantidad de dinero y escuchó que esa cantidad de dinero era a cambio de la entrega de una obra, entonces ese testimonio tampoco será válido. Si no existe una documentación de una transferencia electrónica o cheque o contrato o acuerdo que permita la canalización de fondos de cuentas cuyo origen sea Odebrecht hacia otras cuentas. Como decía el anuncito político, es para afuera que va. Aunque sea 10 o 12 compañías dando brinco a ese dinero y al final recibido por un funcionario público con capacidad real de otorgar una obra, entonces no habrá prueba en Odebrecht. Ahora, si existe ese seguimiento del dinero y que ese enriquecimiento patrimonial de un funcionario público o persona, aunque no sea funcionario, que haya recibido o canalizado esos fondos, si existe eso, entonces sí habrá pruebas. Si existe un testigo ocular que diga, yo vi cuando le entregaron una funda con tal cantidad de dinero, en dólares o pesos a fulano de tal, y en ese momento él se comprometió a entregar una obra, entonces habrá pruebas. De no ser así, se habrá perdido miserablemente el tiempo y lamentablemente hechos que yo personalmente tengo la percepción de que sí ocurrieron en República Dominicana, que es el soborno para la obtención de obras, entonces simple y llanamente se va a mantener la situación de impunidad, no porque no exista la percepción, sino porque no hemos sido capaces de recabar las pruebas para probar o porque no existan, más allá, o porque no existan. Bueno, yo creo que no es que no existen, bueno, sino que no somos capaces de recabar las pruebas para probar, valga la redundancia, más allá de cualquier duda razonable de la culpabilidad. En algunos casos de que la estrategia estuvo bien. ¿Sabe qué pasa? Porque acuérdate de una cosa, si la estrategia está bien hecha, eso puede ayudar, pero también perjudica a la gente que no tuvieron que ver con eso. Sí, mira, entonces es lo siguiente, lo más importante, y se lo repetimos mucho a la población, es lo siguiente. Las garantías de la normativa procesal penal no se diseñaron para que ese grupo de Odebrecht, de coimputados del caso de Odebrecht, se evadan de su responsabilidad penal. Esas garantías no se diseñaron para que un potencial culpable se evada, se escape. Esas garantías se diseñaron para que un inocente no sea sometido a un proceso peyorativo, afrentoso e injusto. Entonces resulta que esa presunción de inocencia la tiene toda la población, incluyendo esos individuos que están acusados del caso de Odebrecht, independientemente del deseo populista y el ansia que tiene esta población pobre, que ha sido afectada permanentemente por la corrupción durante décadas, que es así, ¿verdad? Lamentablemente se va a mantener entonces la impunidad, porque no hemos sido capaces de recabar las pruebas, no necesariamente porque no ocurrieron los hechos. O porque no ocurrieron con todo el mundo. Bueno, es posible. Claro, porque hay que decirlo. Por eso porque aquí se dijo muy fácil y muy rápido, metan a todo el mundo en un saco, y yo te voy a decir una cosa, hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener cuidado, porque el hecho de que un funcionario haya dirigido un ministerio o una dirección durante el proceso, no quiere decir que ese funcionario es parte de esa trama, o un contratista, ¿verdad? O un consorciado, o una gente que esté adentro, porque Odebrecht es un muñeco grande. Pero no todo el mundo tiene que estar involucrado. Pero yo te lo digo porque aquí se cogió, yo digo, todo el mundo, papá, una brocha, llénalo, que no es así. Mira, yo viví el caso de Bichara. Todo el mundo no, porque tú no estás imputado. No, bueno, todo el mundo que tenga que ver con un proceso. Porque tú sin la mínima idea ni ninguna prueba, tú no puedes agarrar y estrujar a una gente. De acuerdo, pero fíjate bien que ni Marcela ni tú ni yo estamos imputados. Quiere decir que a los imputados le picó cerca la bola. Sí, ahora pero yo no hablo de los imputados solamente. Ahora bien, hay que probarle. Yo te hablo de cantidad de gente que quieren que funcionen ahí. ¿Tú ves los imputados? ¿Tú sabes por qué los imputados están? Porque sus nombres aparecen en las delaciones premiadas. Claro. Con lo que yo comencé este comentario de hoy. ¿Verdad que sí? Porque sus nombres aparecen en las delaciones premiadas. Pero no se puede salpicar a todo el mundo. La cosa sale porque, mira, una persona del nivel moral de Miriam Germán, del nivel profesional y moral de Miriam Germán, juez de la Suprema Corte de Justicia, la más reputada juez y más experta juez de la República Dominicana,
sin ningún tipo de temor y con toda la responsabilidad que le caracteriza, dijo, mire, Ministerio Público, con esa prueba que ustedes tienen hasta ahora, ustedes no van a ninguna parte. Y ordenó simple y llanamente la libertad de estas personas y la variación de la medida de coerción. Eso es lo que esperamos de la justicia, responsabilidad. No importa que salgan los que entendemos culpables, o que vuelvan a entrar cuando venga el proceso. Exacto. Si hay... Es actuar con responsabilidad pegado a la ley y se le aplique a ricos y pobres por igual. Muchas gracias. Vamos ahora a hacer una pausa, pero venimos inmediatamente, no se vayan.